Sobre las biomoléculas orgánicas, sabemos que todas las moléculas orgánicas forman parte de los seres vivos y están constituidas por la unión de varios átomos de carbono. Y para identificar los compuestos orgánicos no solo hay que tener en cuenta su composición, sino también la ordenación de los átomos en la molécula. Muchas moléculas orgánicas tienen varios isómeros, es decir, pueden presentar varias estructuras espaciales no equivalentes o configuraciones. La función que realizan las moléculas en los organismos depende de su estructura tridimensional, porque en muchos casos supone la unión entre las moléculas complementarias. Esto supone que si una molécula presenta varios isómeros, estos no son equivalentes entre sí para los seres vivos. Por el contrario, los organismos suelen utilizar un solo isómero de cada molécula. Entre estos está el carbohidrato. El carbohidrato es, como definición, son uno de los principales nutrientes de nuestra alimentación. Estos nos ayudan a proporcionar la energía del cuerpo. Están clasificados en carbohidratos simples y complejos. Tienen como función principal dar la energía y suministrarla, que ésta aporta en forma de glucosa a todas las células del organismo, incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro, solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Es por ello por lo que el consumo de glucósidos es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Los carbohidratos también ejercen una función energética de reserva después de la absorción de la glucosa. Una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y en otra parte en el hígado, que servirá para evitar hipoglucemias cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos. También contribuyen además a mantener diversas funciones básicas, como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. También tienen la función plástica o estructural, es decir, algunos glúcidos forman parte de tejidos fundamentales como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. Tenemos los lípidos, que son los compuestos orgánicos que se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno y son fuente de energía en los alimentos, las grasas. Pertenecen al grupo de las sustancias llamadas lípidos y vienen en forma líquida o sólida. Todas las grasas son combinaciones de los ácidos grasos saturados e insaturados. Los lípidos están clasificados en simples, complejos y asociados, como lo pueden ver en la imagen. Tienen la función de reserva, estructura y son transportadores. De reserva constituyen la principal, que proporcionan la energía del organismo. Sabido que es un gramo de grasa. Produce el 9.4 Kc en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que los prótidos y glúcidos solo producen 4,1 Kc gramo. La oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias produce una gran cantidad de energía. En la parte estructural forman las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y de los gránulos celulares. Fosfolípidos, colesterol, glucolípidos, entre otros. Son encargados de cumplir esta función. En los órganos recubren estructuras y les da consistencia como la cera del cabello. Otros tienen función térmica como los acilglíceros que se almacenan en tejidos adiposos de animales de clima frío. De transportadores. El transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar de utilización o al tejido adiposo. El almacenaje se realiza mediante la emulsión de los lípidos por los ácidos biliares y los proteolípidos, asociándose de proteínas específicas con triglicéridos, colesterol,
fosfolípidos, entre otros, que permiten su transporte con sangre y linfa. Tenemos también los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster que se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Como podemos ver en la imagen, la clasificación de estos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. El ADN a nivel molecular tiene una doble función: sacar copia de sí mismo, duplicarse, autoperpetuarse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación, que es un proceso semiconservativo, ya que la doble hélice de ADN, cuando se duplica, conserva una de sus hebras y sintetiza la otra de nuevo, por complementariedad de bases, añadiendo nucleótidos y utilizando la cadena madre como patrón, y transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La herencia a este proceso se le denomina transcripción, que es el apareamiento de bases. Es también el mecanismo para enviar la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas y dirigir la síntesis de proteínas. En este caso, una porción de las cadenas del ARN sirve de patrón para la síntesis de ARN, y la secuencia de bases en el ARN es complementaria a la que se presenta en la porción de la cadena que se está copiando. Las proteínas. Así como las proteínas son moléculas que más diversidad de funcionamiento realizan en los seres vivos, prácticamente todos los procesos biológicos dependen de su presencia y actividad. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones metabólicas de las células, muchas hormonas reguladoras de actividades celulares. Se clasifican en proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas tienen como función sacar sustancias de reserva o moléculas estructurales. Las proteínas asumen funciones muy variadas gracias a su gran heterogeneidad estructural. Describir las funciones de las proteínas equivale a describir en términos moleculares todos los fenómenos biológicos. Podemos destacar las siguientes: función enzimática, función hormonal, función de reconocimiento de señales, función de transporte, función estructural, función de defensa, función de movimiento, función de reserva, transducción de señales y función reguladora. Muchas proteínas ejercen a la vez más de una de las funciones enumeradas. Las proteínas de membrana tienen tanto función estructural como enzimática. La ferritina es una proteína que transporta y a la vez almacena el hierro. La miosina interviene en la contracción muscular, pero también funciona como enzima capaz de hidrolizar el ATP, y así se podrían poner muchos más ejemplos. Gracias.